Imagina la siguiente escena. Es una calle cualquiera, en el centro neurálgico de una ciudad cualquiera. Ujú. Y hay dos panaderías, una casi enfrente de la otra. Ambas comparten el mismo perfil de clientes. Por la misma acera pasa exactamente la misma cantidad de gente todos los días. Y ambas venden un pan de una calidad, prácticamente idéntica. Claro, el típico escenario competitivo. Exacto. Y sin embargo, una de ellas tiene que liquidar su inventario y cerrar sus puertas de forma definitiva en menos de un mes, mientras que la otra prospera. Ya. Adquiere el local de al lado, se expande y opera durante décadas. Es algo que vemos constantemente, la verdad. Pues para desentrañar la mecánica detrás de este enigma, en nuestra inversión de hoy nos sumergimos de lleno en los textos del libro Aprendedores de Renzo Aguirre Hidrobo y además en una reveladora entrevista que el autor concedió recientemente al canal NTV. Eso es. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Y la tesis central, fíjate, la que cruza todo este material es un dado absoluto a las convenciones. Básicamente, que el emprendimiento sin conocimiento no es un negocio, es un experimento de alto riesgo. Un experimento, tal cual. Porque la respuesta a esa disparidad entre las dos panaderías no reside en el capital inicial ni en, no sé, una receta secreta de la masa madre. Ya. Reside en un lugar mucho más complejo y bastante menos visible. Hablamos de la arquitectura mental de la persona que funda el proyecto. Ostras, la arquitectura mental. Claro, el material que analizamos hoy propone un cambio de paradigma riguroso. Es que desmonta por completo el mito contemporáneo ese de que tener una idea brillante y un crédito bancario preaprobado son garantías suficientes para consolidar una empresa en el mercado. Vale, vamos a desgranar esto de inmediato, porque antes de permitirnos hablar de planes de viabilidad, de proyecciones financieras o de rondas de inversión, el autor nos obliga a poner el foco en la psicología del individuo. Ujú, exactamente. Aborda esa barrera fundamental que paraliza a cualquier potencial fundador antes siquiera de firmar el primer documento. Hay una distinción conceptual en el texto que resulta fascinante. Sí, la diferencia entre conceptos. Justo. Separa radicalmente lo que es el miedo de lo que es el temor. Es un punto buenísimo. Aguirre estructura su argumento partiendo de la base de que el miedo al fracaso comercial es, una respuesta evolutiva indispensable. Claro, como un instinto. Exacto. Biológicamente el miedo actúa como un mecanismo de alerta temprana. En el contexto empresarial es esa vocecita analítica que te obliga o que obliga al emprendedor a revisar los costes fijos una segunda o una tercera vez. Para no lanzarse al vacío. Eso es, evitando que tome decisiones financieras que supondrían un suicidio operativo absoluto. O sea, negar la existencia del miedo es negar la propia vulnerabilidad y el instinto de supervivencia básica. Ya, es necesario entonces. Totalmente. El verdadero antagonista de la creación de empresas, según las fuentes que manejamos, no es el miedo, sino el temor. Vale, a ver si lo entiendo. Planteando una analogía, es como si el miedo representara el sistema de alarma perimetral de una casa. Ujú. O sea, su función es mantener a los habitantes a salvo de intrusiones reales. Funciona bien. Claro, te avisa del peligro. Exacto. Pero el temor, por el contrario, equivaldría a creer firmemente que la casa está embrujada. Ostras, qué buena comparación. Y como consecuencia de esa superstición, de ese fantasma, pues nadie se atreve jamás a cruzar la puerta de entrada. ¿Es que es tal cual? Ese temor paralizante ante la casa embrujada nace de una falta de fe en las propias capacidades. Sí. Pero ojo, el texto no habla de una fe mística ni nada de eso. No. Habla de una seguridad operativa que desaparece debido a la ausencia directa de conocimiento. En su intervención en NTV, Aguirre expone una realidad crudísima. Sí, lo de las primeras fases, ¿verdad? Eso es. Dice que la inmensa mayoría de los emprendimientos colapsan rápido porque el fundador padece lo que llama la ilusión del artesano. La ilusión del artesano. Fíjate que esto lo veo muchísimo. Claro. Asumen que dominar la técnica de un producto, como por ejemplo saber hornear un pan excepcional en el caso de las panaderías, es el único requisito para abrir las puertas al público. Ya, ¿y se olvidan de todo lo demás? Ignoran sistemáticamente la complejidad de la gestión administrativa, el control de inventarios, la optimización fiscal, todo eso. ¿Es que se creen que la excelencia técnica se traduce mágicamente en solvencia empresarial? Exactamente. Y naturalmente, cuando el mercado impone su realidad, cuando de repente hay que negociar los plazos de pago con los proveedores de harina o cuadrar las nóminas a final de mes, ese inmenso vacío de conocimiento genera un temor que congela la toma de decisiones.
Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Totalmente. Se quedan paralizados. Claro. Y el remedio evidente parece ser, pues bueno, la adquisición de esa formación técnica, ¿no? Estudiar. Parecería lo lógico, ¿sí? Pero, y aquí la cosa se pone seria, superada esa barrera inicial, los textos apuntan a una realidad mucho más incómoda. Puedes tener el valor para empezar, puedes tener la teoría en la cabeza, pero si el recipiente que contiene ese conocimiento, es decir, el propio individuo, tiene grietas estructurales, el mercado va a terminar exponiéndolo. Sin duda. Y esto da paso a la base de la metodología del libro, la filosofía del ser, pensar y hacer, arrancando por la construcción del ser. O sea, el concepto angular aquí es el proceso de volverse digno de gestionar un emprendimiento próspero. Volverse digno de. Qué potente suena eso. Es muy potente. La premisa del autor sostiene que es operativamente imposible atraer o sostener el éxito a largo plazo si el carácter, la ética de trabajo y los valores del fundador están, digamos, desalineados con el peso de esa responsabilidad. Ya. Y para ilustrar esta disonancia, Aguirre hace algo brutal. Prescinde de teorías académicas y expone su propia biografía con una crudeza inusual. Madre mía, en la parte biográfica es durísima. Mucho. Relata cómo, hasta alcanzar los 34 años, su trayectoria vital fue una sucesión continua de proyectos fallidos. Sí, y habla de manera frontal sobre una etapa dominada por adicciones severas. Habla de la ruptura de 2 matrimonios y de una inmersión en un entorno de cinismo sostenido únicamente por el ego personal. O sea, describe el momento de colapso absoluto, el fondo del pozo, cuando publicó un mensaje en su perfil de Facebook que simplemente decía, cito textualmente, «Este cuchillo está mal puesto». ¡Qué barbaridad! Es una clarísima insinuación suicida, y el punto de inflexión fue una llamada a través de Skype por parte de un amigo. Fíjate. Fue la única persona de todo su entorno que logró decodificar el mensaje, y esa intervención marcó el inicio de su reconstrucción psicológica y moral. Es que el valor de este testimonio biográfico radica precisamente en que fundamenta su autoridad empírica sobre el tema. Claro, no te está hablando desde un atril teórico. Para nada. Alguien que ha experimentado el desmoronamiento total de su entorno comprende, por la vía de los hechos, que sus propios antivalores actúan como imanes para el caos organizativo. O sea, la evasión de responsabilidades, la arrogancia, la mentira sistemática. Todo eso. El texto detalla el proceso de reconstrucción de ese ser a través de la integración de valores innegociables, como la humildad y la integridad. Y una narrativa que ejemplifica esto a la perfección en el libro es la historia de Juanpi. Ah, la historia de Juanpi, ¿sí? Un alumno suyo de 19 años, un joven con unas capacidades intelectuales brillantes, pero, lastrado por una soberbia intelectual paralizante. El típico perfil de genio insoportable. Exacto. Y cuando Aguirre conformaba un equipo para representar a la universidad en una competición de emprendimiento súper exigente en Estados Unidos, tomó la decisión estratégica de excluir a Juanpi. Directamente fuera. Fuera. Buscaba confrontar directamente esa arrogancia. Pero fíjate que, lejos de expulsarlo de forma definitiva y olvidarse de él, le planteó un reto condicional. Le pidió que demostrara capacidad real para ser una persona humilde si es que quería formar parte de su proyecto a largo plazo. Es una lección de vida. Total, y el proceso de adaptación del alumno, o sea, aprendiendo la mecánica de escuchar a los demás, de subordinar su ego al bienestar del equipo, pues no solo le permitió reincorporarse a la competición, Claro. sino que derivó en una sólida sociedad comercial entre los dos que se prolongó durante 13 años. Es fascinante ver cómo una modificación consciente en el carácter altera de forma tan drástica los resultados profesionales de alguien. Es brutal. Y luego hay otro punto álgido del texto. Llega al diferenciar la simple honestidad de la integridad profunda. Y aquí utiliza la famosa historia de la caja de pizza. Uf, la historia de la caja de pizza, esa es espectacular. Es increíble. Resumiendo para quien nos escucha, un individuo pide la cena en la habitación de un hotel y al abrir la caja térmica se encuentra con $1.800 en efectivo en lugar de la comida. ¡Ostras! Apelando a la educación recibida en su infancia, pues decide bajar al mostrador del establecimiento y devolver la suma íntegra. Hasta ahí todo parece heroico. Claro, los empleados, imagínate, eufóricos ante el gesto. Pretenden contactar con las emisoras de radio locales para coronarlo públicamente como un paladín de la honestidad ciudadana. Hacerle una entrevista, sacarlo en las noticias locales, todo eso. Todo. Pero
El giro narrativo revela la verdadera naturaleza del personaje. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. El hombre entra en pánico absoluto. Empieza a suplicar desesperadamente que se mantenga su identidad en el anonimato y abandona el local a toda prisa. Sale corriendo. Sí. ¿Y cuál era la razón subyacente de este comportamiento tan evasivo? Pues que la mujer que compartía con él la habitación del hotel no era su cónyuge. Madre mía. Es que devolver una suma de dinero extraviada constituye, sin duda, un acto de honestidad aislada. Sí, sin embargo, si la arquitectura de tu vida privada se fundamenta en el engaño, careces por completo de integridad. Exactamente. O sea, la definición que aporta el autor es rotunda. Dice que la integridad consiste en untar de valor al valor mismo. Es garantizar una congruencia inquebrantable en todas y cada una de las esferas de la existencia del individuo. Qué gran frase. Pero bueno, llegados a este punto de la inmersión, resulta necesario plantear una objeción pragmática. Entendiendo el peso literario y la validez de la redención personal de Aguirre, ¿de qué manera exacta logra la moralidad o la humildad salvar una cuenta de resultados en números rojos a final de mes? A ver, es la pregunta del millón. Claro, porque los proveedores no aceptan lecciones de integridad como forma de pago. Y el mercado se rige por métricas implacables, no por buenas intenciones. Y esta interrogante es fundamental para no caer en un idealismo ingenuo. Estoy convencida de que el texto no postula en ningún momento que la moralidad actúe como sustituto de una estrategia financiera sólida o del flujo de caja. Eso sería absurdo. Ya, no pagas la luz con abrazos. Exacto. Lo que argumenta es que la integridad y los valores forjan la resiliencia operativa necesaria para ejecutar dicha estrategia bajo presión. Vale. Porque cualquier modelo de negocio va a atravesar fricciones inevitables, contracciones de la demanda, crisis de liquidez, rupturas en la cadena de suministro. Lo normal en una empresa, vamos. Claro. Y si el ser del fundador está cimentado sobre el egoísmo o la incapacidad para asumir errores, la respuesta mecánica ante la primera crisis de facturación va a ser culpar a factores macroeconómicos. Echar balones fuera. Eso es. O dinamitar alianzas estratégicas clave por negarse a pivotar el modelo, o en el peor de los casos, engañar deliberadamente a un socio capitalista para salvar los números del trimestre. Ya veo por dónde vas. O sea, la falta de integridad acelera el colapso organizativo. Los valores son el mortero que absorbe la fricción del mercado, evitando que la estructura interna implosione frente a la adversidad. Vale, comprendido el mecanismo causal. Entonces, una vez que la persona ha solidificado sus cimientos éticos, se encuentra preparada para la fase del pensar. Exacto. Que consiste en desplegar la operativa técnica del negocio. Las fuentes encapsulan esta fase en lo que denominan la teoría de los candados del emprendimiento. Sí, la TCE. Y esta teoría reconfigura la definición estándar de éxito, alejándola de la simple métrica de, la facturación bruta durante los primeros meses. Que es en lo que se fija todo el mundo al principio. Claro. Pero establece un marco basado en 4 pilares secuenciales. Rentabilidad, entendida como la capacidad matemática de generar márgenes netos positivos. Escalabilidad, o sea, el diseño de sistemas internos que permitan multiplicar el alcance sin colapsar la capacidad de producción. Vital eso. Viabilidad, que es la validación constante de que el producto o servicio sigue siendo demandado por el mercado. Y sostenibilidad, que es la garantía de operar a largo plazo sin depredar los recursos del entorno ni erosionar la confianza social. Vale, y para ilustrar la inmensa fragilidad de mantener estos 4 pilares en equilibrio, Aguirre recurre a una analogía física impecable, tanto en su libro como a lo largo de la entrevista en NTV. Es mi metáfora favorita de todo el libro. Buenísima. Conceptualiza el éxito incipiente de un negocio como un globo lleno de helio. En el momento exacto de la fundación, todo emprendedor sujeta ese globo firmemente entre sus manos. Pero la naturaleza termodinámica del helio dicta que su única tendencia es ascender rápidamente. O sea, subir y perderse. Justo. Si el fundador relaja la presión operativa un solo milímetro, el globo se escapa irremediablemente hacia la atmósfera y se pierde para siempre. Es que es una imagen muy gráfica. La tarea primordial de la dirección empresarial consiste, por tanto, en construir una estructura de contención alrededor de ese globo. Una habitación para que no se escape. Exacto. Y el diseño comienza erigiendo un perímetro triangular formado por 3 habilidades blandas esenciales. El primer muro de contención es la disposición incondicional para servir. Ya.
La empresa debe existir para neutralizar un punto de fricción real en la vida del consumidor. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. El segundo muro es el liderazgo enfocado en la articulación de equipos, comprendiendo que la microgestión es el gran enemigo de la escalabilidad. Totalmente de acuerdo. Y el tercer muro de este perímetro es la actitud resolutiva frente a la incertidumbre. Fíjate que Aguirre resume este último punto con una máxima directiva súper clara. ¿Cuál es? Dice que no hay que buscar fuentes de motivación efímeras para cumplir con las obligaciones de hoy, sino cultivar una actitud férrea que garantice la disciplina operativa de mañana. ¿Qué frase? Llevando la metáfora un paso más allá, aquí es donde se pone realmente interesante. Porque el globo de helio representa ese pico de entusiasmo inaugural, el ruido mediático, la inercia de las ventas de lanzamiento. El boom del principio. Eso es, el boom. Pero si la empresa carece de una auténtica vocación de servicio al cliente, ese pico de atención desaparece con extrema rapidez. Claro, se desinfla. Y si un negocio lanza un producto novedoso, pero su servicio postventa es deficiente o su liderazgo interno es caótico, pues la retención de usuarios cae en picado. O sea, las habilidades blandas actúan como las paredes físicas que retienen la energía del negocio en el interior de la estructura una vez que se desvanece la euforia inicial. Pero, ¿y si conectamos esto con el panorama general? El riesgo crítico se manifiesta cuando el emprendedor confía la supervivencia del proyecto exclusivamente a la solidez de esas paredes emocionales. Ya, a ser majo y tener actitud. Claro. El autor advierte que las habilidades blandas por sí mismas son permeables a las turbulencias del libre mercado. Si los vértices donde convergen esos muros no están sellados mediante mecanismos técnicos, la presión competitiva abrirá brechas en la estructura. Y adivina qué pasa. Que el globo del éxito se escapa por las rendijas. Tal cual. Por eso, la teoría introduce aquí su componente definitivo, que son los 3 candados que clausuran herméticamente los vértices del triángulo. Vale, estos candados son los que transforman, digamos, el voluntarismo puro en una maquinaria corporativa eficiente y predecible. Exacto. El primer cierre de seguridad es la especialización. Sí, y la especialización exige una comprensión que trasciende la simple elaboración del producto base. Requiere el dominio absoluto de toda la cadena de valor. ¿Cómo sería esto en la práctica? Pues retomando el ejemplo del principio, el de la panadería. Vale. Un panadero especializado no se limita a perfeccionar la fermentación de la harina. Domina la logística de la distribución en la última milla, negocia contratos de suministro de materias primas a largo plazo para protegerse de la inflación e innova incesantemente en sus procesos para crear fosos defensivos contra la competencia. O sea, es un control total. Y el segundo candado es la implantación de un sistema de gestión administrativa riguroso. Y es precisamente en este candado donde la narrativa romántica del emprendedor apasionado choca violentamente contra la aridez de la realidad contable. Y tanto. Estadísticamente es el área donde se concentra la mayor tasa de mortalidad empresarial. Sin duda. Hablamos de la capacidad para estructurar un flujo de caja predecible, dominar el marco regulatorio y fiscal, ejecutar auditorías internas regulares. Cosas muy poco sexys, pero vitales. Exacto. Una empresa que opera con este candado abierto navega completamente a ciegas. Es que es perfectamente posible que un negocio esté registrando niveles récord de facturación mensual y simultáneamente se dirija hacia la bancarrota debido a fugas operativas invisibles. Porque el fundador no sabe leer un balance, básicamente. Porque es incapaz de detectarlo por su falta de alfabetización financiera, tal cual. Ya. Y llegamos al tercer cierre estructural, que es la gestión del entorno. Y a ver, analizando este tercer candado del entorno, a mí me surge una discrepancia analítica sobre la propia teoría. A ver, cuéntame. Porque, por pura definición, el entorno empresarial engloba elementos como la política de precios de la competencia, las fluctuaciones macroeconómicas, los cambios legislativos, o sea, variables intrínsecamente externas. Sí, factores que están fuera. Claro. Si el entorno está compuesto por fuerzas que escapan al control directo de la organización, no resulta contradictorio que la teoría exija tratarlo como un candado que depende de nosotros cerrar. O sea, ¿de qué manera se logra sellar algo sobre lo que no se tiene jurisdicción directa? Es una buena observación. Y esa aparente paradoja se resuelve al introducir el concepto psicológico del locus de control interno. Ah, vale.
Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. El candado del entorno no pretende dominar la política monetaria ni dictar los movimientos tácticos de la competencia. Pretende blindar la respuesta estratégica del fundador ante esos eventos externos. O sea, controlar cómo reaccionas tú. Exacto. Durante la entrevista en NTV, el autor aborda esta dinámica directamente. Le preguntan cómo reaccionar si un competidor inaugura una panadería idéntica a escasos metros de distancia. Volvemos al ejemplo inicial. Sí. Y la respuesta de Aguirre es tajante. Un fundador con el candado cerrado no dilapida su energía cognitiva vigilando, intentando sabotear o lamentándose por la presencia del nuevo operador. No se pone a mirar el escaparate de enfrente. Para nada. Focaliza absolutamente todos sus recursos en optimizar sus propios márgenes de beneficio, en analizar su contabilidad interna y reforzar su propuesta de valor. El entorno se gestiona tomando el control férreo de la reacción organizativa frente a la incertidumbre, silenciando el pesimismo ambiental. Qué interesante. Y es precisamente dentro de las directrices para blindar ese entorno personal donde las fuentes introducen el concepto de la frugalidad y la educación financiera, ¿no? Posicionándolas como el auténtico motor de combustión para la escalabilidad. Sí, el análisis aquí se centra en la correcta asignación de capital y el coste de oportunidad. El de los ahorros. Eso es. Imaginemos el caso de un trabajador que tras años de disciplina logra acumular un ahorro de $20.000. ¿Un buen colchón? Pues el guión predeterminado por la inercia social empuja a este individuo a utilizar ese capital como pago inicial para adquirir una hipoteca residencial a largo plazo, asumiendo una deuda pasiva masiva. Comprarse la casa, lo típico. Lo que hace todo el mundo. La disrupción que plantea Aguirre consiste en redirigir esos fondos íntegramente hacia la apertura de una primera panadería en propiedad. O sea, comprar un activo. Y si la ejecución operativa es correcta y esa panadería comienza a generar un flujo de caja positivo, supongamos, no sé, unos beneficios netos de $1,800 mensuales, ahí es donde aparece la trampa más recurrente del ecosistema empresarial, que es la inflación del estilo de vida. ¡Uf! ¡La gran trampa! Porque el fundador inexperto, en cuanto ve ese dinero, liquida automáticamente ese nuevo excedente de capital para financiar símbolos de estatus. Claro, el móvil de $500 ganando 500, que menciona el libro. O se adquiere un vehículo de alta gama, incrementa drásticamente sus gastos de representación y asume prematuramente el rol social de empresario de éxito. Que es un error fatal. El emprendedor, que opera bajo los principios de la frugalidad estricta, ejecuta lo que podríamos denominar el código de la reinversión. ¿Y cómo funciona ese código exactamente? Pues este individuo congela conscientemente su nivel de vida. Lo mantiene en los parámetros previos a la fundación de la empresa y captura el 100% del excedente de capital. Sigue viviendo como si cobrara su sueldo de empleado. Exacto. Y aprovechando las leyes del interés compuesto, utiliza el flujo de caja sólido de esa primera panadería como garantía para acceder a líneas de crédito que financien la apertura de una segunda sucursal. Madre mía. Y el ciclo de contención del gasto personal y reinversión sistemática se repite de manera metódica hasta consolidar una red de 10 establecimientos. Fíjate, se trata de la postergación sistemática de la gratificación a corto plazo como estrategia para garantizar el dominio sectorial a largo plazo. ¿Tal cual? Sin embargo, llevar esta contención al extremo invita a cuestionar un poco el equilibrio del modelo. Ya, la fina línea. Porque si una red de establecimientos ya está generando ingresos extraordinarios y el fundador insiste en vivir con un salario de subsistencia, renunciando a disfrutar del rendimiento de su propio capital, renunciando a disfrutar de ello, ¿no se convierte la frugalidad en una vía rápida hacia el agotamiento crónico y la tacañería patológica? Es una duda muy común. Es que privarse sistemáticamente de recompensas tangibles parece anular el incentivo inicial de crear riqueza, ¿no te parece? A ver, es una línea de fricción habitual en las finanzas conductuales. Y Aguirre delimita estrictamente la frontera entre la tacañería y la frugalidad estratégica. Menos mal. Porque el propósito de la metodología no promueve la privación masoquista de necesidades esenciales ni glorifica el sufrimiento por el simple hecho de acumular dígitos en una cuenta bancaria.
Vale, no se trata de vivir debajo de un puente. Para nada. La frugalidad operativa se define por la negativa frontal a inyectar capital en la adquisición de pasivos improductivos, cuyo único fin es señalizar éxito ante terceros. El postureo, vamos. El postureo, exacto. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Es comprender la diferencia matemática entre el gasto superficial y la acumulación de activos reales. Ya. Y una vez que la infraestructura empresarial ha alcanzado su punto de madurez, la escalabilidad está demostrada y los 3 candados permanecen firmemente cerrados. Ahí ya cambia la cosa. Claro, en ese momento el sistema es capaz de sostener un nivel de vida sumamente holgado para el fundador sin comprometer en absoluto la liquidez ni la solvencia de la matriz operativa. Ya entiendo. O sea, la trayectoria lógica de este modelo deja una conclusión nítida. El volumen de capital financiero inicial es, en última instancia, una variable totalmente secundaria. Así es. La verdadera cronología del éxito comienza desactivando el temor paralizante mediante la inyección de conocimiento técnico. Luego, exige una depuración profunda del carácter para forjar un ser íntegro, capaz de absorber los impactos de la operativa diaria. Y culmina protegiendo la viabilidad del proyecto mediante un perímetro de servicio al cliente, sellado herméticamente por el dominio de la cadena de suministro, la excelencia contable y la gestión implacable de ese locus de control frente al ruido del mercado. Has hecho un resumen perfecto. Es que todo recae sobre la arquitectura mental de la persona que lidera. Tal cual. Y ojo con esto, porque todo este minucioso andamiaje técnico y psicológico converge en una visión del ecosistema empresarial que trasciende la simple acumulación individual. Así, la última idea del texto. Aguirre concluye su planteamiento argumentando que la auténtica vocación fundacional no se reduce a la búsqueda egoísta de, crearse un puesto de trabajo a medida para no tener que rendir cuentas a superiores. Ser tu propio jefe y ya está. Exacto. Él eleva la actividad a la categoría de acto patriótico. Ostras, palabras mayores. Sí, el compromiso de articular tejido productivo real, la asunción de riesgos para generar puestos de trabajo dignos para otras familias y la aportación fiscal correspondiente para dotar de recursos a la estructura social. Es una perspectiva que choca mucho hoy en día. Totalmente. En un contexto contemporáneo donde prolifera la glorificación del modelo de emprendimiento solitario, enfocado obsesivamente en la automatización de ingresos pasivos para aislarse de las obligaciones del sistema laboral, emerge una duda ineludible que nos deja el autor. A ver. Si la máxima aspiración colectiva es la salvación financiera a nivel estrictamente individual, eludiendo la complejidad de construir empresas tangibles que integren a trabajadores de la comunidad, ¿se está fortaleciendo la resiliencia de la economía global o simplemente se avanza hacia una sociedad fragmentada compuesta por millones de lobos solitarios crónicamente agotados por sostener la ilusión de la independencia absoluta? Madre mía. Supone un giro de paradigma rotundo respecto a la función última que debería cumplir la creación de empresas en nuestra época. Totalmente de acuerdo. Es una interrogante monumental sobre el legado de lo que construimos y, de verdad, ojalá quien nos escucha se lleve esta disyuntiva para masticarla analíticamente. Da para pensar un buen rato. Ya lo creo. Y la próxima vez que alguien camine por una avenida comercial y observe 2 establecimientos de apariencia idéntica compitiendo frente a frente, resulta fascinante invocar la imagen mental de ese globo de helio y comprender definitivamente que la organización que sobrevive a la criba del tiempo no es la que disfrutó de un clima macroeconómico más favorable, sino aquella concebida por una mente que tuvo la disciplina de cerrar los candados de su propia psicología y de su estructura operativa. Totalmente. Ha sido una exploración de una profundidad analítica sobresaliente a través de estos textos. Nos despedimos por hoy. Hasta la próxima inmersión. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Libros que abren puertas, palabras que enseñan más. Dinero y libertad, todo lo vas a lograr.